Repercusión internacional con el nuevo Papa. Bienvenido, Gaby. ¿Cómo estás, Héctor? Buenas noches. Justo estaba leyendo eso y pensaba que es la primera vez que tenemos un Papa que tenía Twitter antes de ser electo. Porque Jorge Mario Bergoglio o Ratzinger no tenían, si bien la cuenta del Vaticano es un dato que se mezcla un poco con la columna tecno el mundo tecno de Rodri, pero las cuentas del Papa hoy todavía se llaman Sede Vaticana porque son las cuentas oficiales, es como la del presidente de los Estados Unidos, que no es la cuenta personal, sino que Donald Trump tuitea como presidente en una cuenta y como Donald Trump en otra. Es una cuenta institucional. La del Vaticano ha sido así. El Twitter existió en el último tramo del mandato, del pontificado de Benedicto XVI, luego fue del Papa Francisco, y ahora pronto seguramente va a pasar, pero en el mientras tanto le pertenece a la Sede Vaticana. De hecho, si uno busca, dice Sede Vaticana, y hasta hace un poco tiempo decía vacante, porque estaba vacante. Pero paradójicamente, León XIV, siendo cardenal, tenía una cuenta de Twitter. O sea que es el primer papa que llega con un registro. Con otro nombre, con Robert. Claro, con su nombre de cardenal. Claro, así que mira vos, claro. Sí. Esto, y estaba viendo detalle, que el último de los tweets publicados fue el 14 de abril. Ajá. Y lo voy a leer traducido de acá, pero dice: ¿no ves el sufrimiento de tus vecinos? ¿No te das cuenta del dolor, la miseria, el miedo y la ansiedad tan reales que estas injusticias, que estas injustas acciones y políticas gubernamentales están causando? ¿No te inquieta la conciencia? ¿Podés callar? Bueno, se preguntaba en las redes sociales era un posteo que reposteaba otro donde se atacaba a Donald Trump y a Nayib Bukele, el presidente de El Salvador. Sí, ahí lo tenemos. Ahí está. Apreciaciones por parte de cuando todavía era obispo. Veremos la posición que toman. Por lo pronto, Donald Trump lo saludó, dice que no ve la hora de juntarse con él y demás. Bueno, tenemos repercusiones. Vamos a arrancar, si les parece, rápidamente con los posteos nacionales y algunos locales en redes sociales, y después tengo de El Mundo. Me llama la atención, lo acabo de chequear. Los dos expresidentes de la Nación todavía no se han expresado, ni Mauricio Macri ni Alberto Fernández. Y el ex gobernador de esta provincia, Juan Schiaretti, todavía no ha publicado ningún mensaje en redes sociales 6-7 horas después de la elección del nuevo Papa. Pero sí tenemos, por ejemplo, los mensajes del presidente de la Nación. Por un lado, no me sorprende, el comunicado oficial. Yo cuando escuché León dije, sí, van a ir por un lado, el comunicado oficial. Es una obviedad. Sí, sí, ya es demasiado obvio. Si le cuentan un poco de la historia de por qué León, seguramente no lo hubiera puesto. Por un lado, el comunicado oficial de la oficina del presidente. Y al lado, el primero de los tweets, porque después hizo un montón de retweets. Muchos retuiteando, gente que lo retuiteó. Sabemos que está mucho tiempo en Twitter el presidente de la Nación. Con este tweet, yo pensaba y hacía una reflexión en Twitter que la voy a compartir acá. Me parece que solo basta hacer algo. Cuando se conoció León, que León XIV era el nombre, yo fui a googlear para repasar un poco históricamente quién fue León XIII. El hombre de la encíclica Vaticana II, el hombre de la doctrina social de la Iglesia, que estuvo hasta los primeros años del 1900 siendo papa. De la intervención del Estado. Exactamente, de la intervención del Estado. Le hablaban de los papados del trabajo. Claro. Es un león de otra manada. A menos pero es excelente definición. No es de la misma manada que cree el presidente, que es clarísima definición. Y también está en el discurso que compartíamos hoy, digo, es en el arranque del pontificado ya dice otra cosa, no parece ser de la misma manada que el presidente de la Nación. Bueno, estas fueron los posteos. También escribió la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, haciendo alusión al día también, a la Virgen de Luján. Se vio mucho esto. Para nosotros es un día importante. Un día importante por la patrona de la Argentina. La patrona de la Argentina. Vamos a ir pasándolo rápido por el tiempo. Ahí vemos el de gobernador Martín Yarlora también, bueno, haciendo un repaso de la figura del nuevo Papa, deseando con buenos deseos hacia su pontificado. También tenemos... Seguramente más de un político buscando a ver si había alguna foto. Alguna foto, sí estaba, porque ha venido muchas veces a Argentina. Claro. Al toque, apenas se conoció un nuevo Papa, el intendente de la ciudad de Eduardo Castelo ya estaba haciendo un posteo en todas sus redes sociales con un mensaje muy institucional, y el que también posteó dos historias en Instagram, que las tenemos ahí, fue el ex intendente Martín Gil. Si pueden sacar el grafo, que tenía ahí un deseo que decía de continuidad, deseaba, ahí lo vemos. Ahí está. Primero pedía la bendición al nuevo Papa y luego decía de una continuidad haciendo un collage de fotos con el
Papa Francisco. Seguramente haciendo referencia a la política, por parte del Vaticano. Y esto que les decía, que me llamó la atención, no es obligación que publiquen, pero ni los dos últimos expresidentes de la Nación, ni Alberto Fernández ni Mauricio Macri, han publicado algo al respecto todavía, y tampoco lo hizo el gobernador Chiaretti, al menos hasta entrar recién a la columna. Hay algunas publicaciones de su gira nacional que está haciendo por estas horas. Y te traje, vamos a llegar a hacer eso, a ver repercusiones en el mundo. ¿Qué dijeron algunos líderes mundiales y algunos presidentes, primeros ministros del mundo? Así que empezamos rápidamente en placas. Donald Trump lo hizo hoy y esto fue su expresión. Qué emoción y qué gran honor para nuestro país. Estoy deseando conocer al Papa León XIV. Será un momento muy significativo. Esto, vos bien lo decías, Héctor, no hay una cercanía, pero de un líder político a otro, saludándolo de esa manera. También las felicitaciones que llegaron, lo están viendo en pantalla, por parte de Vladimir Putin, el presidente de la Federación Rusa. Avanzamos porque estamos corriendo el tiempo. Giorgia Meloni. No sé cómo le habrá caído a ella. Había mucha especulación. Giorgia Meloni estuvo presente en los funerales del Papa Francisco y se hablaba mucho del deseo de que la curia romana pueda tener un papa, cosa que no ocurrió y que no ocurre desde que fue papa Juan Pablo I, que fue el último papa de origen italiano en 1978, un papado que duró 38 días. Las expresiones con respecto a los emigrantes y la posición que tiene, ya se sabe, desde obispo, que va a ser en consonancia a la que tenga Francisco. El primer ministro británico también. El primer ministro británico también. Recordemos que tienen otra religión y otra rama de religión como importante en el Reino Unido, pero también saludándolo muy instantáneamente. También lo saludó Emmanuel Macron, dijo que era un momento histórico para la Iglesia Católica, para los millones de fieles, y la presidenta de México también ha tenido mensajes muy entusiasmados. Se ve que tenés varios. ¿Estás netalizado con tu saludo o no? No sé si Israel no va con salud. No, digo porque tengamos en cuenta de que en algún momento borraron lo que era el pésame para el Papa Francisco. Hasta los últimos minutos no vi. Lo borraron. Puede que haya pasado porque la otra vez había hecho un mensaje y luego por eso lo publicó. Por eso me pregunto, en la posición que tenía el Papa Francisco, ellos eran críticos. Sí, porque lo habían saludado y después lo sacaron. Que en realidad era una posición neutral a favor de que se termine con la guerra. Y dos sobre estos últimos. Recién veíamos el de la presidenta de México, que ella decidió no viajar porque dijo que le parecía justo que viajen personas que habían estado más cercanas en su gobierno a la despedida del Papa Francisco. Y la que estamos viendo es de Dina Boluarte, la presidenta del Perú, que dedicó un mensaje muy extenso. Ahí saqué algunos párrafos que están en pantalla para destacarlos. Las pasamos así rápidamente porque nos parece importante hacer mención que muchos líderes mundiales lo han hecho, se han expresado a la elección. La del número 267 de la Iglesia Católica, como se especulaba, fue muy rápida la elección. Ya hay algunas conjeturas y algunos análisis que pueden hacerse sobre la elección de este Papa, que si bien sigue la línea de Francisco, también en algún momento no es de los quizás más acompañantes o más reformistas de la Iglesia, sino que tiene algunos tonos de sus acciones como misionero más moderados o quizás más de centro. Moderado diría yo, sí, moderado de centro, pero no es un ortodoxo tampoco. Para nada, para nada. Alejadísimo los ortodoxos en esta elección. Y leí algunas reflexiones de cómo Francisco dejó ordenada su sucesión en la Iglesia Católica. Creo que es correcto. Veremos cómo camina, pero el discurso de hoy de este nuevo Papa, rescatando la figura primero de Francisco, pero también su nombre, y hablando de una iglesia que incluye a todos, habla seguramente de la iglesia que ha comenzado a partir del día de hoy. Y se permitió emocionarse. Sí, se emocionó. Y no es menor que el mensaje, perdón, que haya hablado en español y no en inglés. No, para Si uno ve la transmisión oficial del Vaticano, las personas que estaban haciendo transmisión en español de Vatican News decían, no, en español hay que alegría, porque eran personas que estaban hablando en español, que hablaba el nuevo Papa. Digo, desde la transmisión oficial se pusieron de acuerdo con eso, fue una sorpresa. Habló en italiano, habló en español, uno había esperado por lo menos dos líneas para su país natal. No lo hizo ni Francisco, así que también eso es un detallito. Bien, gracias Gaby. ¿Nos seguimos mañana? Dale.